todos, buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de La Caja de Pandora. Estamos en el Magic 2016 y hoy nos acompañan Encarna Sánchez y Daniel Rodés, ¿correcto? Muy bien. Es que tengo afición a cambiar los nombres, hija mía, sí. y la armo. Y vosotros habéis estado ahí preparando un taller, habéis estado dando el taller, de hecho, de la lectura terapéutica del tarot. Efectivamente. A mí esto me llama la atención, porque, claro, el tarot siempre lo hemos conocido como método adivinatorio, es como la faceta más versada de él, ¿no? lo que más conocemos habitualmente. Y me llama la atención de que se le pueda dar un uso terapéutico. Bueno. Entonces, yo sé que tú llevas muchos años, él me imagino que también lo conozco menos, en todo esto del mundo del tarot, entre otras cosas, pero me gustaría que me explicaras un poquito, ¿no? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo sale esto? ¿Cómo se os ocurre? Pues muy sencillo, porque desde el principio, cuando yo empecé con el tarot hace muchísimos años, hace más de 40 años, yo tuve una revelación. Esto que dicen los profetas revelan, pues yo tuve mi revelación acerca de que el tarot no estaba siendo bien utilizado porque solo se interpretaba acerca de qué iba a ocurrir, cuando el tarot realmente nos está hablando de todos los sistemas de energía que tú llevas dentro de ti. Tenemos el don y la virtud y también tenemos el defecto, entonces llevamos nosotros dentro nuestra sombra y nuestra luz. Entonces, en mi revelación me dijeron, debes de aprender a utilizar el tarot para sanar a las personas y corregir todos aquellos defectos que tienen, que les están provocando el sufrimiento, la tristeza, la melancolía y las enfermedades. Entonces, como tarot está ligado con la ley, está ligado con la ley divina, está ligado con la Torá, está ligado con la Cábala, entonces me dijo que tenía, mi guía espiritual, que tenía que aplicar para desprogramar y cambiar eso que está ahí grabado, porque son conceptos, patrones grabados desde generaciones anteriores. Entonces, como me dijo cómo lo tenía que hacer, yo empecé a aplicarlo en mi consulta y me funcionaba. Y siempre aplico esta teoría y siempre sale. Siempre se resuelven. Por eso tengo tanta gente que viene no ya a predecir el futuro, sino cómo resolver un conflicto. Entonces, de ahí nació, fue por revelación. Sé que sois los dos los que estáis impartiendo este tipo de formación o de talleres y que ambos estáis un poquito a la par en esa dinámica. ¿Qué parte es la que a ti te gusta más de la técnica que utilizáis? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, básicamente que nada, es tratar de recuperar el sentido original del tarot. En el Renacimiento, el tarot era usado como un libro moral, como una especie de libro moral, donde cada una de sus imágenes mostraba una lección de vida, ¿no? Con el paso del tiempo, esa primera idea fue desvirtuada y se convirtió en una técnica adivinatoria. Y hoy día, pues afortunadamente, pues cada vez hay más personas que encuentran en el tarot un motivo de estudio, de sabiduría, de reflexión. Y, por supuesto, claro, si nos está hablando de lecciones y aprendizajes de vida, también aplicarle este tema terapéutico, ¿no?, que tú decías antes. Nosotros hemos sido pioneros en el uso del tarot en constelaciones familiares, es decir, hemos ideado un sistema de cómo podemos realizar una constelación familiar con el tarot, pero no solo eso, sino además hacer una terapia de regresión, hacer un renacimiento, incluso se puede hacer hasta un árbol psicogenealógico con el tarot. ¿Por qué se hace esto? Se hace esto para que el tarot, como es el espejo del inconsciente, nos dé información acerca de las causas de nuestros bloqueos, nos da información acerca de qué patrones mentales tenemos, no solo los creados por nosotros, sino los que vienen a través de toda nuestra familia, de lo que se llama hoy día la terapia transgeneracional. Es decir, hay una herencia genealógica que el tarot nos revela también. Hay una carta, que es esta, la carta del colgado, que el colgado está atado de una estructura en la que tenemos dos ramas, ¿no? Esta justamente es la carta que refleja al propio árbol genealógico. Tenemos en realidad dos, ¿no?, el del padre y el de la madre, que serían estas dos ramas. Entonces el colgado es un personaje que está atado, es decir, está condicionado. Efectivamente, nosotros estamos condicionados por multitud de miedos, de falsas creencias, de condicionamientos, en definitiva, que vienen de nuestra familia y no nos damos cuenta. Es como si estuviéramos en un callejón y no nos damos cuenta que estamos dentro de un callejón y tenemos que salir de ahí para tomar cada uno nuestro rumbo. Las cartas se revelan, se están escapando. Sí. Muy bien. ¿Y cómo realmente se juega con estas cartas para poder
llegar a hacer una constelación con una familia, ¿no? Muy con sencillo. una persona. Debes de tomar siempre conciencia de que la persona quiere resolver el tema. Entonces siempre recomendamos pedir permiso al ser superior, porque cada alma y cada espíritu tiene su obligación, su respeto y su derecho a conservar su secreto. Entonces pedimos permiso para poder recibir la revelación de aquellos secretos familiares que produjeron esos traumas o esas tragedias, ¿no? Entonces, cuando el consultante está en la mesa, pues le hacemos girar las cartas alrededor, al contrario de las agujas del reloj, y ponemos a una para cada miembro de la familia. Entonces vamos poniendo al papá, a la mamá, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, sí, generaciones. Podemos estar haciendo hasta 10 generaciones hacia atrás, pero normalmente nosotros llegamos hasta la 5ª o la 6ª generación. Y bueno, pues cada carta representa, entonces nos revela, porque el tarot, cada una de las cartas abre puertas dimensionales, es un número, es un código y es una letra. Es una letra código con las que Dios creó el universo. Entonces, si tiene una letra, aquí tenemos la Gimel, que tiene todo un montón de información, aquí tenemos la Nun, que tiene un montón de información de semilla divina. Ay, perdón. La vemos nosotros, la Gimel. Pero sí. allí no lo ven. Aquí tenemos la Nun. Esta tiene muy aquí tenemos la Samer, sí, pero sin embargo es buenísima, porque representa de que si tú eres capaz de cortar toda aquella tragedia, trauma, ego, miedo, inseguridad, porque es la transformación a través del trabajo interior. Porque decía antes que el tarot es el espejo del inconsciente. Entonces, cuando nosotros vemos la carta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estamos viendo reflejada en esa carta una experiencia nuestra. Y claro, a todo el mundo, por lo general, la experiencia de la muerte es desagradable. Porque, claro, hemos perdido todos algún ser querido, hemos perdido a un familiar y también tenemos el miedo a la muerte. Entonces, cuando nosotros miramos la carta, en realidad decimos, esta carta a mí no me gusta, me causa rechazo. De hecho, cuando viene una persona en una consulta y le sale esta carta, lo primero de todo es la persona, ¡ay, que me voy a morir, que se va a morir alguien!, ¿no? Entonces, ¿por qué esa reacción? Esa reacción es porque la persona tiene un miedo. Tiene miedo a quedarse solo o miedo a morir. Y entonces se produce una reacción. Entonces, con cada una de las cartas, como son espejos, cada una de las cartas refleja nuestra característica. Cuando una persona, por ejemplo, ha tenido o tiene una mala relación con su padre, esa persona rechaza al emperador, que es la figura del padre, y dice, uy, no me gusta esta carta, parece que sea un tirano, un dominante. Cuando una persona tiene problemas con su madre, no le gusta la emperatriz. Y así, cada persona puede decir, esta es la carta que menos me gusta de todos, con aquella tienes el conflicto, ¿no? Hay, por ejemplo, un caso curioso que es la carta del Papa, ¿no? Que es esta que vemos aquí, ¿no? Esta es la que a mí me gustaba menos de toda la baraja hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hay personas también que la rechazan. ¿Cuándo se da esto? Porque el Papa representa al Papa de Roma, la Iglesia. Entonces, cuando una persona rechaza la Iglesia, rechaza los dogmas, rechaza las imposiciones, digamos, religiosas, entonces dice, yo esta carta no la puedo ver, no me gusta nada. Es decir, siempre aprendemos muchas cosas del tarot a través de la reacción que producen en la persona. Cuando me decías que barajabas las cartas así y que cada uno las cogía y las ibas poniendo, ¿las ponéis boca abajo o boca arriba? Boca abajo siempre, para que así la persona no se condicione, luego le damos la vuelta. Porque muchas veces las personas tienen la carta así y le hacen la vuelta así, entonces ya le cambia la interpretación. Entonces se tiene que abrir como un libro. No es lo mismo abrirla en forma de libro que darle la vuelta, claro. Porque le están invirtiendo el sentido, la orientación de la carta. Exactamente. Muy bien, de manera que también influye si sale del derecho. Claro, totalmente. Cuando una cosa sale invertida representa que hay un bloqueo que tú no estás viendo y que evidentemente te está impidiendo que tú avances en la vida. Por ejemplo, imagínate el Papa ahí invertido, representa que la persona tiene timidez, tiene bloqueos a la hora de expresarse, de comunicar, de estudiar, no tiene recuerdos, no tiene memoria, le cuesta mucho. O tiene miedo de ir a la universidad y es porque tiene un bloqueo porque cuando era pequeño o su abuelo pudo haber tenido ese trauma. Le dijeron, no, niño, tú no tienes que ir a estudiar, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer, o sea, esos condicionamientos culturales, sociales, familiares, nos van marcando vida tras vida, o sea, es decir, de una vida pasa a la otra la información. Entonces, claro, cuando hay ese bloqueo hay que averiguar qué necesita. Entonces sacas otra carta, imagina que sale la carta del enamorado, pues nos está diciendo que en la letra Sign, que es el discernimiento y es la apertura del corazón, te dice, abre el corazón, ama aquello que te está provocando esa inseguridad, acepta
y ama la universidad, ama el estudio, ama la comunicación, entiende que comunicarte con los demás es en comunicarte contigo mismo. En fin, se le da una serie de explicaciones, la persona medita, reflexiona, porque invitamos a meditar con el tarot, con el número y con la letra, y la persona cambia su vida por completo. Es decir, la teoría no tiene nada que ver con la práctica. Yo obligo a la gente que haga práctica. Le digo, el trabajo lo tienes que hacer tú. Yo te doy la información de cómo tienes que hacer el trabajo, pero tú tienes que trabajar. Entonces le das unas pautas, unos 40 días, 50 días, depende de la persona, y luego cambia por completo la vida de la persona. Con lo cual quiere decir que efectivamente es eficiente, es eficaz. Claro, total. Y en familias, en peleas de familia, sobre todo, acaban reconciliándose. ¿Dónde quedan en esta técnica los arcanos menores? Los arcanos menores son exactamente igual de poderosos que los menores, porque son las fuerzas cósmicas internas que todos tenemos. Entonces son las figuras de la corte, son los honores. Nosotros tenemos el tribunal mayor y el tribunal menor dentro del karma, ¿no? Entonces, pero que a la vez son nuestros propios guardianes, que para eso tendríamos que hablar largo y tendido, y tienen un poder para decirte cómo estoy yo mentalmente, cómo estoy yo emocionalmente, estoy aprendiendo, estoy en proyecto o estoy ya realizado. Por ejemplo, el mago siempre está ligado con los unos y está ligado con los pajes, siempre. Es el aprendiz, es el que está aprendiendo a autodominar su mente, a autocontrolar sus emociones, a autocontrolar su energía sexual, y también a controlar la luz, que es la energía del éter, porque en el tarot nos está hablando de que tenemos luz, pensamiento, emociones, y tenemos tierra, tenemos que tenemos un cuerpo físico y tenemos una materia que trabajar, ¿no? Entonces cada uno de los arcanos menores nos va a indicar en qué proceso yo estoy fallando. Si una persona tiene los oros todos invertidos, significa no tiene dinero, pero tampoco tiene salud. O sea, entonces todo eso nos va corrigiendo, para corregir los conflictos, porque a veces una persona tiene un conflicto económico porque tiene un conflicto heredado de su familia. De su familia, sí. O sea que todo, y son muy importantes los arcanos menores. ¿Y qué otras técnicas o qué otras formas de utilizar el tarot diferentes a la habitual que conocemos tenéis? Utilizamos un sistema que se conoce como el desbloqueo, que es que esto que comentabas antes, qué pasa cuando una carta aparece invertida, ¿no? Entonces, cuando una carta aparece invertida es una llamada de atención de que la persona tiene que corregir algo en su vida porque hay algo que está mal. Bien, cuando nos aparece esta circunstancia, nosotros lo que hacemos es hacer, como diríamos, una doble lectura. Es decir, el tarot nos presenta la lectura de la personalidad y la lectura del alma. Cuando sacamos las primeras cartas, las cartas pueden salir al derecho o al revés. Y esto es lo que llamamos lectura de personalidad. Pero cuando aparece una carta invertida, lo que hacemos es colocar después unas cartas en una fila superior, que sería la lectura del alma. Eso es lo que diríamos un consejo, ¿no? El qué consejo te da el tarot para desbloquear. Entonces, la tirada del desbloqueo significa que el alma desbloquea a la personalidad. En el momento en que la persona comprende efectivamente qué es lo que está pasando, entonces lo que hacemos es de que la carta que estaba invertida en la tirada de la personalidad la giramos, la colocamos al derecho, con lo cual la persona, digamos, que toma conciencia de que efectivamente ese problema que tiene puede solucionarlo. Entonces esto, digamos, que es una tirada que, digamos, permite responder a un eterno interrogante que hay en el mundo del tarot, que es, bueno, las cartas ¿cómo las echamos? ¿Al derecho o al derecho invertidas? ¿No? Entonces nosotros eso lo respondemos de esa manera. Si tú haces una tirada de la personalidad, es útil utilizarlas al derecho y al revés. Pero si tú utilizas una lectura del alma, solo las utilizarás al derecho. Por ejemplo, si tú haces una pregunta al tarot, pues ¿qué consejo me da el tarot para esto? No tendría sentido que la carta apareciera invertida. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que te da un mal consejo? Sería absurdo. Entonces, en ese caso, solo se utilizan al derecho. La lectura del alma, solo las cartas las usaremos al derecho. Pero si usamos una lectura de personalidad, que es la que nos sirve para detectar dónde está la problemática, los usamos al derecho invertidas. Eso nos da mucha información de dónde está el problema realmente, porque si nosotros buscamos problemas y solo los usamos al derecho, sería difícil de encontrarlos, ¿no? En biodescodificación, el árbol, cuando hacemos la lectura del árbol del transgeneracional, sabemos que hay cierta forma de dibujar el árbol que sería la correcta, y cuando te presenta la persona su árbol dibujado, si hay algún error en las medidas, en las distancias, en el escalón y demás, entre otras muchas cosas, sabes que está habiendo un conflicto. Entonces se recomienda, aparte de trabajar ese conflicto a nivel terapéutico, que ese árbol se siga dibujando hasta que salga perfecto. Porque el influir sobre el árbol, sobre el dibujo, está en cierto modo actuando sobre la psique y resolviendo el conflicto. Tú me estás diciendo un poquito lo mismo. O sea, que modificando la tirada, modificando la posición de la carta, estamos influyendo sobre la persona. Sí, efectivamente. El sistema de constelaciones con el tarot justamente es esto, ¿no? Es decir, es primero la persona
coloca las cartas de forma errónea, digamos, ¿no?, siguiendo sus impulsos, y después tú, claro, le vas a proponer soluciones, ¿no? La idea es de que, claro, sea la propia persona la que diga, pues sí, ahora me parece que esto quedaría mejor así. Es posible que incluso que en una sola sesión no se solucione todo, ¿no?, porque todo requiere un proceso, ¿no? Pero sí que en ese caso pasan cosas muy curiosas, como que la persona, por ejemplo, pues coloca a su ex muy lejos, ¿no?, y coloca al hijo ahí muy pegadito a él, ¿no? Entonces es el caso típico de una madre sobreprotectora que, como el padre no está, pues entonces hace que el hijo tampoco se desarrolle por sí mismo, ¿no? Entonces sí, es interesante la posición en que la persona sitúa las cartas y nosotros le proponemos el cambio, pero nunca le diremos, mira, esto tiene que estar así. Nosotros le diríamos, esto, ¿qué te parece si lo ponemos de esta manera, ¿no?, hasta que la persona finalmente tome conciencia? Hay personas que lo aceptan, otras que requieren un tiempo. Un tiempo. ¿Querías decir Sí, algo? yo quería decirte, sí, no, perdona, me faltaría más, que siempre me gusta meterme a mí. Es que a mí me gusta muchísimo un sistema de que cuando la persona viene a la consulta, yo le pido el nombre y el apellido correcto, el que tiene inscrito, no el que se hace llamar. Entonces, cuando ya está el nombre, le busco el número, la puntuación, cada letra tiene un número. Sí. La A tiene el 1, la R tiene el 1, bueno, cada letra tiene su número, ¿no?, su valor numérico. Entonces, le hago sacar las cartas con respecto a la tirada del nombre y el apellido. Y entonces, aquella letra que aparece invertida con respecto al nombre o al apellido del padre o al apellido de la madre es lo que tiene que trabajar. Y efectivamente le hacemos trabajar con la carta correcta, con el número correcto, y la persona le cambia el concepto que tenía. O sea, por ejemplo, una persona que tiene falta de rigor, falta de valor, pues le haces trabajar con la carta que le sale, pero marcando, buscando los nombres del papá y de la mamá y el apellido en las cartas. O sea, tiene que salir papá, mamá, nombre, el de ella y el del papá y el de la mamá. Y siempre sale, siempre coincide. Entonces, claro, si sale la carta invertida, ya sabes que es un conflicto. Si es en el apellido paterno, el conflicto está con el padre o con el abuelo. Y entonces así, a partir de ahí también corregimos muchísimos defectos y muchísimas cosas heredadas también de los padres. Otra de las maneras de identificar dónde se encuentra la problemática es a través de la repetición, ¿no? Esto sería con la carta 10, la rueda de la fortuna, que nos habla de una rueda que gira y vuelve siempre al punto de partida. Todo esto es la repetición, algo que se repite en la vida de la persona, ¿no? Y a veces salen cosas realmente extraordinarias. Hace muy pocos días, justamente, pues hubo un caso donde una persona pues preguntaba por su hijo. Entonces resulta que este hijo se había separado de una mujer que lo tenía absolutamente dominado, ¿no? Y entonces, bueno, era un caso casi de maltrato psíquico. Bien, resulta que esta persona, pues bueno, se separó. Conoció a otra mujer con la que se terminó casando. Al principio todo parecía muy bien y al final termina con el hecho de que esa mujer termina haciendo lo mismo que la primera. Empieza a maltratarlo, empiezan los problemas, ¿no? Y entonces lo extraordinario del caso es que resulta que ahora la persona ha averiguado que esa persona, esa mujer actual, resulta que nació el mismo día, del mismo mes, del mismo año que la primera mujer. Algo extraordinario. Es decir, que se ha repetido el patrón, pero es que la persona nació exactamente el mismo día, ¿no? Es una cosa realmente extraordinaria. Entonces, como esas cosas como estas, pues realmente ocurren con mucha frecuencia. Las fechas de nacimientos, las fechas de muertes, tienen a veces una gran importancia en la vida de la persona. Sí, sí, yo eso lo entiendo así por la profesión que tengo, ¿no? Y lo trabajamos de ese modo, ¿no? Y es curioso muchas veces los casos que se presentan y dices, una casualidad que va, busca, no hay casualidad, y realmente está ahí toda la información y toda la herencia en el árbol. Es cierto. Sé que tenéis prisa, no os quiero entretener más porque estáis pendientes de una actividad que tenéis ahora mismo en un poquito. No sé si queréis dar los datos de contacto vuestros para las personas que quieran saber más. O tenemos la página web que es www.tarotmarsella.com. A partir de la página web la persona ya puede derivarse a todo lo que tenemos en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales y demás, en todos los cursos tanto presenciales como online, que a través de la web la persona puede conocerlo. Que esto es una entrevista cortita con una pincelada de lo que habéis dado en el webinario y que tendremos en la caja de Pandora y lo pueden ver, los que estéis interesados, sabéis que tenéis ahí, se llama el webinario, un taller que como lo pondremos online será un webinario, pero lecturas terapéuticas del tarot, que lo hemos dicho al principio también. De manera que daros las gracias por el asalto. Igualmente, muchas gracias a ti. Y a vosotros deciros que ya sabéis, si estáis interesados, podéis acceder a toda esa información y a la charla o el taller que tenéis en la caja de Pandora. Y seguimos dentro de un ratito
con otro vídeo. Así que gracias a todos. Gracias. Y hasta pronto.